Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer hacerles llegar un cordial saludo a la distancia, esperando que siempre se encuentren bien bajo la bendición de Dios. En esta oportunidad vamos a avanzar el tema número 5, que titula La dramatización. También a este tema se lo conoce como el teatro y sus elementos. Muy bien, entonces empecemos por definir qué es la dramatización o qué es el teatro. Diremos entonces que el teatro o la dramatización es una expresión artística porque requiere que un actor, que una persona que encarna un personaje diseñado en un texto dramático tenga ciertas habilidades para interpretar a ese personaje. Por lo tanto, la parte artística está en esa capacidad que el actor tiene para manejar su personaje en cuanto a elementos vocálicos, a movimientos corporales, como ustedes pueden ver en las imágenes que se presentan en su pantalla. Esa habilidad que el actor tiene y desarrolla en un show artístico, en una presentación, en una puesta en escena frente a un público, convierte al teatro en una expresión artística. También es una representación artística en formato de diálogo, porque todo texto teatral, todo guión, todo libreto está estructurado, está diseñado en formato de diálogo, para que el actor que encarna un personaje, que interpreta un personaje, debe memorizar este diálogo para poder interactuar con los demás personajes y así poder contar la historia. Entonces, toda obra teatral está estructurada en formato de diálogo. El teatro o la dramatización pertenece al género dramático. En literatura existen varios géneros literarios y uno de ellos es el género dramático. Pero ¿por qué se dice género dramático? Precisamente porque es esa capacidad que tiene el actor de interpretar realidades, como ustedes pueden evidenciar en las imágenes. En ambas escenas se puede verificar a actores interpretando una realidad, dramatizando una realidad. Por ese motivo se dice género dramático. El teatro tiene sus orígenes en la antigua Grecia. De hecho, los griegos fueron quienes promovieron, quienes promocionaron las artes escénicas o el teatro en sí como una forma de recreación. Para ello, los griegos construyeron grandes escenarios a campo abierto, donde se concentraban muchos griegos para contemplar una obra teatral, ¿no? Generalmente las obras eran interpretadas por varones y poco a poco fueron integrándose las mujeres, aunque en sus inicios las mujeres usaban máscaras porque era prohibida la actuación, era prohibida la capacidad de interpretar un personaje dentro de las artes escénicas para una mujer. Por eso en sus inicios las mujeres usaban una máscara para no ser reconocidas en un escenario. Posteriormente ya fueron integradas de manera natural dentro de las artes escénicas, pero le debemos a los griegos el hecho de que se haya cultivado el teatro en la antigüedad. Entre los representantes del género dramático o del teatro a lo largo de la historia tenemos a muchos escritores, muchos dramaturgos que se dedicaron a escribir obras de teatro. Sin embargo, aquí les voy a presentar 5 de estos grandes escritores o representantes del género dramático a lo largo de la historia. Por ejemplo, en España tenemos a Félix Lope de Vega, un gran escritor del siglo XVI y que se dedicó enteramente a escribir obras de teatro. En Inglaterra tenemos a William Shakespeare, otro gran dramaturgo. Tiene muchísimas obras de teatro, entre ellas la más conocida, Romeo y Julieta, pero tiene un sinnúmero de obras de teatro escritas y este señor básicamente se dedicó a la escritura de obras de teatro en el siglo XVI también. En México tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana era una religiosa que a pesar de ser mujer
Ojo, estamos hablando de una época en la que las mujeres no podían hacer muchas cosas y entre esas cosas era escribir, no tenían el derecho a escribir, pero Sor Juana se abrió espacio en ese tipo de sociedad y logró escribir. Y dentro de sus grandes escritos tenemos muchas obras de teatro que esta señora, que esta religiosa escribió. Esta escritora, esta dramaturga, escribió en el siglo XVII, ¿no? Y hasta el día de hoy nos queda su legado en cuanto a obras de teatro. Y en Bolivia también tenemos grandes dramaturgos, grandes representantes del teatro. Por ejemplo, a Raúl Salmón. Raúl Salmón es uno de los grandes dramaturgos que tiene Bolivia. Este escritor básicamente toma la realidad nacional que vivimos para construir obras de teatro y que sean representadas en un escenario. Le encanta más que todo el escenario paseño, ¿no? El escenario de la paz, los lugares y las costumbres y los hábitos, ¿no? Las formas de vida que se desarrollan en La Paz están representados en sus libros, en sus obras de teatro de Raúl Salmón. También tenemos en Santa Cruz al grande Germán Coimbra Sanz, un gran representante no solo del género dramático, sino de otra variedad de géneros literarios, pero aquí lo estamos conociendo por sus obras de teatro que ha escrito. Entre ellas tenemos una muy conocida y que es interpretada casi en todos los colegios, ¿no? Que titula Buscando Estrellas, ¿no? Una de las tantas obras que tiene este señor Germán Coimbra Sanz. Y ahí están, son 5 que les presento en esta oportunidad, 5 grandes dramaturgos, 5 grandes escritores de obras de teatro. Tipos o subgéneros dramáticos. Vamos a ver cómo se clasifica el género dramático. Tiene subgéneros, ¿sí? Dentro de la categoría de obras de teatro existen 3 categorías de obras de teatro. A esto se conoce como subgéneros dramáticos. La tragedia. En la tragedia los personajes son heroicos. Todos los personajes principales en la tragedia alcanzan un nivel de heroísmo, ya sea que mueran trágicamente al final de la historia, o sufran un terrible accidente, o tengan un terrible percance al final de la historia, siempre alcanzan un nivel de héroes. En la tragedia, todas las acciones terminan en la muerte. Todas las acciones que realizan los personajes a lo largo de la historia siempre conducen a la muerte o del personaje principal o de todos los personajes principales de la historia. La tragedia tiene como finalidad hacer reflexionar. El público reflexiona en base a la vida representada en escena del personaje o los personajes principales, el estilo de vida que lleva, el final trágico que sufren los personajes principales al final de la historia, hacen que los espectadores reflexionen y hagan conciencia en ciertos temas referidos o presentados en la actuación y la interpretación del personaje principal o los personajes principales. Uno de los requisitos indispensables para que se llame tragedia es que uno de los personajes principales muera. Necesariamente debe morir uno de los personajes principales o todos los principales para que se convierta en tragedia. Así, por ejemplo, vemos en la imagen 3 personajes armando un triángulo amoroso. Los 2 varones terminan vivos al final de la historia y la mujer, la protagonista, la principal de la historia, termina muriendo. Entonces, de los 3 que son principales en esta historia, ella, una de las principales, muere al final de la historia, por lo tanto, esta historia se convierte en tragedia. Esta obra, interpretada por estudiantes de colegio, es La Dama de las Camelias, así se llama esta obra. Por lo tanto, en la tragedia sí o sí debe morir uno de los principales o todos los personajes principales. La comedia.
En la comedia los personajes son satíricos, son cómicos, porque buscan hacer reír al público presentándoles la interpretación de una realidad social, pero parodiada. La comedia parodia los conflictos cotidianos, es decir, los problemas sociales que se viven, los conflictos sociales que se viven día a día, son llevados a la comedia, son llevados a la parodia, con la finalidad de presentarle al público esa realidad cruel y fría que se puede ver en forma de parodia. En la comedia el final es feliz. Generalmente en una comedia no se encuentran personajes que pierdan la vida. Los personajes no mueren en una comedia, sino más bien lo que hacen es presentar, parodiar una realidad cruel, fría, que se vive día a día en la sociedad. Esa realidad social es la que se lleva a un escenario en forma de comedia, en forma de chiste, en forma de parodia. Así podemos ver en la imagen, es un elenco que interpretó una obra que titula Departamento de Solteras o Piso de Solteras, ¿no? Y muestra cómo estos 6 personajes que pueden ver en la imagen tienen que convivir con sus virtudes, con sus defectos dentro de una casa, ¿no? Porque ellos conviven, viven en un departamento, comparten un departamento, entonces tienen que conocerse, tienen que aprender a convivir entre ellos. Y la comedia se halla presente precisamente en la convivencia que tienen que hacer estos 6 personajes. Por lo tanto, la comedia siempre estará destinada a hacer reír al público y su final siempre será feliz. El drama o la tragicomedia. En el drama, los personajes son extraídos de la realidad social, es decir, que todos los personajes son diseñados en base a un prototipo de una persona real. El drama presenta conflictos sociales, es decir, se basa en problemáticas que aquejan a la humanidad, por ejemplo, los vicios, la drogadicción, el alcoholismo, el aborto, embarazos no deseados, conflictos familiares, la degradación del medio ambiente. Esos son, por ejemplo, problemas sociales que aquejan a la humanidad constantemente, y el drama se basa en estos hechos para construir una historia. El drama alterna lo trágico con lo cómico. Dentro del drama puede haber algo de tragedia y también puede tener algo de comedia. Por eso se lo conoce también como tragicomedia. En el drama, en algunas ocasiones, muere un personaje secundario. Por eso aparece la parte de la tragedia. Por eso se conoce como tragicomedia, ¿no? Debe morir o puede morir, no es obligatorio, pero puede morir un personaje secundario en la historia, en el drama. También puede alternar con la comedia sin ningún problema, por eso se lo conoce como tragicomedia también. Pero lo esencial, la base del drama está en que presenta problemáticas sociales, conflictos sociales. La historia que se construye en un drama siempre va a estar basado en conflictos o problemáticas sociales. El texto dramático. El texto dramático también es conocido como guión o libreto, y a continuación vamos a conocer su estructura. Antes de conocer la estructura del texto dramático, vamos a ver la finalidad que tiene el texto dramático. La finalidad del texto dramático es convertirse en un espectáculo y ser representado en un escenario y ante un público. Todo texto dramático, todo guión, todo libreto que escribe un dramaturgo siempre está destinado a convertirse en un espectáculo, está destinado a ser representado en un escenario frente a un público. Esa es la finalidad que tiene un texto dramático. Por otra parte, la persona que escribe una obra de teatro se llama dramaturgo. Entonces, toda persona que escriba un guión, un libreto, una obra de teatro, se llama dramaturgo. Ahora sí,
vamos a conocer la estructura del texto dramático. Los personajes. Los personajes son quienes le dan vida y movimiento a la obra porque la historia gira en torno a ellos. Los personajes juegan un papel importantísimo al momento de estructurar un guión o un libreto. Aquí, por ejemplo, tenemos un fragmento de una obra, la obra titula Warisata, y tenemos personajes que intervienen en esta escena. Por ejemplo, tenemos al corregidor, Andrés, corregidor, Andrés, corregidor, Prudencio, corregidor, Prudencio, corregidor, Prudencio, corregidor, Prudencio, Andrés, Prudencio, Andrés, Prudencio, Marcelino. Si ustedes se dan cuenta, el personaje o los personajes se escriben con el nombre que tienen dentro del guión o del libreto, se escriben con el nombre artístico que adquieren estos personajes para que el actor posteriormente pueda memorizar y sepa cuál es su personaje. Por eso es la necesidad de escribir el nombre del personaje dentro del guión o del libreto. El diálogo consiste en las palabras que cada personaje dice o expresa verbalmente. El diálogo permite la interacción entre todos los personajes que intervienen en la historia. Entonces diremos que el diálogo también es otra parte elemental del guión o del libreto porque consiste precisamente en las palabras que el actor debe memorizar para posteriormente llevarlo a un escenario, ¿no? El diálogo gira en torno a palabras. Aquí, por ejemplo, tenemos un fragmento también de la obra titulada Warisata. Entonces analicemos aquí el diálogo. El corregidor. La primera línea habla el corregidor y dice: ¿qué se cree pues ese indio para hacernos esperar? Andrés dice: este es el momento que estábamos esperando, señor corregidor. Corregidor dice: sí, Andrés, con este hecho podemos hacer que cierren esta imitación de escuela. Andrés dice: pero ¿no le vamos a sacar nada al Prudencio? El corregidor dice: algo siempre le vamos a pedir, pues. Prudencio, a ver, ven aquí. Prudencio dice: sí, tatay. El corregidor dice: ¿quieres que Marcelino te devuelva todo lo que te ha robado, no ve? Prudencio dice: sí, tatay, todo siempre, pues. Bien harto me ha robado. El corregidor dice: pero ya sabes que tienes que darme mis regalitos, ¿no? Prudencio dice: no se preocupe, tatay, 5 ovejitas le he entregado a su esposa esta mañana. El corregidor dice: entonces, ¿ya dejaste las ovejas en mi casa? Prudencio dice: sí, tatay. Andrés: bien has hecho, Prudencio, pero para ganarle al Marcelino necesitas comprar este libro que cuesta 400 bolivianos. Prudencio dice: ¿tanto, tatay? Andrés dice: si quieres ganar tienes que comprar este. Ahora que si quieres perder tengo otros de 200 y 100 bolivianos, pero no te garantizo nada. Prudencio: está bien, tatay. Aquí tiene, tatay. Marcelino: estoy aquí, señor corregidor. ¿Para qué pues me busca? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de diálogo, es precisamente ese argumento, todas esas líneas que los personajes conversan, que los personajes entre ellos interactúan usando palabras. Por lo tanto, el diálogo es esencial, es una parte importante del guión o del libreto. Las acotaciones. Las acotaciones son los gestos o las acciones que el personaje realiza. Se escribe siempre entre paréntesis. Las acotaciones no son diálogos, sino movimientos que un personaje realiza. Así, por ejemplo, aquí les presento este texto. Es un fragmento también de la obra Warisata. Y fíjense que aquí les he resaltado, o por lo menos les he enmarcado en un recuadro rojo, las acotaciones.
Avelino, entre paréntesis, ¿qué es lo que tiene que hacer? Corre hacia Eufrasio. Eso es lo que Avelino, el actor que interprete al personaje de Avelino, debe actuar. Corre hacia Eufrasio. Es la acción que debe hacer. El corregidor, entre paréntesis, dice, repentinamente sale de su escondite y desmaya a Avelino dándole un cachazo. Eso es lo que el personaje debe hacer. Eso es lo que el actor debe interpretar, debe actuar, debe hacer, debe ejecutar. Por eso las acotaciones van entre paréntesis y las acotaciones no son diálogos, sino acciones que el actor o el personaje realiza. El corregidor también va a realizar la siguiente acción. Le da la vuelta con el pie y le pisa el pecho. Esa es otra acción. Tomasita dice, llega al lugar y al ver a su padre tendido, corre llorando hacia él. Intenta hacer reaccionar a Avelino. Entonces, mientras dice su diálogo Tomasita, debe hacer esa acción. Debe correr llorando y debe intentar hacer reaccionar a Avelino, ¿no? Es la acción que debe ejecutar Tomasita. Más abajo, Tomasita dice moviendo a Avelino, ¿no? Es la acción que tiene que hacer mientras habla. El corregidor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Agarra a Tomasa por el brazo. Mientras habla, debe hacer esa acción. Tomasita, a Avelino. Cuando dice a Avelino, quiere decir que lo que va a decir a continuación es para Avelino. Lo hace dirigiéndose a Avelino. Kellawawa llega corriendo al lugar. Es la forma en la que debe entrar al escenario Kellawawa. Y dirigirse al corregidor. Kellawawa otra vez, mostrando puños. Es la forma en la que debe hacer la acción Kellawawa. El ministro entra al lugar por detrás de Kellawawa y lleva en sus manos un palo. Entonces esa es la acción que debe hacer el ministro. Tomasita grita asustada. Entonces, las acotaciones siempre van entre paréntesis y hacen referencia a las acciones, a los movimientos que debe ejecutar el actor en base al personaje que está interpretando. Entonces, las acotaciones son otro elemento importante dentro de la estructura de un guión, de un texto dramático. Las escenas. Una escena es una pieza o un momento del total de la obra teatral. Toda la obra teatral o texto dramático está estructurado por varias escenas. No existe una cantidad exacta de escenas dentro de una obra o de un texto dramático. Las escenas se colocan de acuerdo a la necesidad que se tenga de contar la historia. Las escenas están marcadas por la salida o la entrada de un personaje. Siempre la entrada o la salida de un personaje marca una escena. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar diferentes escenas de diferentes obras teatrales, ¿no? Y como les decía, una escena puede estar marcada por la entrada de un personaje o la salida de un personaje a escena. La escena siempre va a ser vista por el público. Entonces, una escena en un guión, en un texto dramático, siempre estará marcada por estas acciones que incluyen la salida o la entrada de un personaje a escena. Los actos. Un acto equivale a un capítulo porque permite el cambio de escenario o la modificación del tiempo en la historia. Toda la obra teatral o texto dramático puede tener un acto o más. Hay obras en la actualidad que solo tienen un acto, pero hay otras obras, otros textos dramáticos que presentan 3, 4, 5, 6 actos dependiendo de lo que el dramaturgo quiera contar o la forma en la que quiera estructurar la historia. Los actos están marcados por el cierre de telón. Esta es una característica principal para identificar un acto. Siempre que se cierra un telón o siempre que se cierra el telón, marca un acto. Si el telón se vuelve a abrir y se vuelve a cerrar,
transcurrió el segundo acto y así sucesivamente. Entonces, no se olviden que los actos siempre están marcados por el cierre de telón. Cada vez que se cierra el telón, se marca un acto. Entonces, una obra teatral puede tener varios actos o mínimamente un acto. Ahora vamos a analizar la puesta en escena de una obra de teatro. La puesta en escena ya no es el guión, ya no es el libreto, sino la realización ante un público de ese guión, de ese libreto, de esa obra dramática. Entonces, ¿qué es una puesta en escena? Es representar el texto dramático, el guión o el libreto escrito por un dramaturgo, simplemente en un escenario, ante un público y con actores que encarnan a los personajes. Aquí, por ejemplo, les presento escenas, imágenes en las cuales se puede evidenciar la representación escénica de una obra teatral, la dramatización de una obra teatral con actores que encarnan personajes. Eso es una puesta en escena. A continuación, vamos a ver cuáles son los elementos que forman parte de la puesta en escena. Comencemos por el director general. El director general es la persona encargada de dirigir la obra de teatro. Trabaja directamente con los actores y supervisa todo el montaje de la puesta en escena. El director general puede ser una sola persona, en algunos casos pueden ser 2 personas, 3 personas, pero lo más relevante del director general es quien dirige toda la obra de teatro, es quien supervisa todo el montaje de la puesta en escena de una obra de teatro. Los actores o elenco son las personas que encarnan e interpretan un personaje en la obra, es decir, los actores son los encargados de darle vida a los personajes que fueron diseñados en el texto dramático. Así, por ejemplo, aquí tenemos actores que encarnan a los personajes de la obra titulada La Maldición. Y aquí tenemos también actores que encarnan a los personajes que aparecen en la obra Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, los actores simplemente se encargan de darle vida a los personajes que fueron diseñados en la obra o el texto dramático. El vestuario. El vestuario contempla la ropa y los accesorios que visten los actores para darle vida a un personaje. El vestuario siempre se va a adecuar a la época. Por ejemplo, en esta escena podemos ver la interpretación de la obra titulada La manzana de la discordia, basada en el mito de la diosa Eris, ¿no? Entonces es un ambiente griego, los personajes son griegos, por lo tanto el vestuario estará adecuado a esta época. Aquí podemos evidenciar el vestuario de la obra El Quijote, ¿no? Entonces, fíjense, el vestuario está adecuado a la época, al tiempo en la que está escrita esta historia. Aquí tenemos el vestuario de un personaje, ¿no? De la obra Juana de Arco, ¿no? Entonces, el personaje viste un vestuario adecuado a la época también. Y aquí tenemos otro personaje, el personaje de Caperucita Roja. Por lo tanto, el vestuario y los accesorios que visten todos estos personajes en diferentes épocas, en diferentes momentos, están adecuados. Por lo tanto, el vestuario tiene que ver con la ropa y los accesorios que visten los personajes para interpretar, o visten, mejor dicho, los actores para interpretar a un personaje. El maquillaje. El maquillaje consiste en el uso de productos cosméticos aplicados en la piel, el rostro y el cabello de los actores, según el personaje que interpreten. Aquí, por ejemplo, podemos evidenciar,
¿no? Es una obra que titula La novia cadáver. Entonces hay dos personajes aquí y uno de ellos está con un maquillaje más tétrico y la otra está con un maquillaje sobrio, ¿no? Entonces el maquillaje es muy importante en la producción de un personaje. Aquí tenemos en la obra La Maldición aparece esta mujer que se la conoce como una bruja, ¿no? Entonces fíjense que el maquillaje está mucho más marcado en este personaje. Aquí tenemos también otro personaje de la obra La Maldición. A este personaje se le ha colocado un bigote, ¿no? Se le ha puesto algo de maquillaje en el rostro para que se asemeje al prototipo de personaje diseñado en el texto dramático. Ya aquí tenemos de la obra El Ruiseñor y la Rosa, ¿no? Vemos la producción del maquillaje en este personaje, ¿no? Que representa al rosal rojo, ¿no? De esta historia. Entonces, el maquillaje juega un papel muy importante al momento de diseñar un personaje, de interpretar un personaje en un escenario, ¿no? Y siempre está ligado a los cosméticos aplicados en la piel, en el rostro, en el cabello de los actores. La escenografía es el conjunto de elementos decorativos que se usan para ambientar, recrear o representar una obra de teatro. En otras palabras, es el diseño de todo un escenario en el cual los actores interpretan una historia. Aquí en la imagen podemos apreciar la representación de una obra de teatro que titula El origen del rayo, ¿no? Es una leyenda guaraya, entonces el escenario está ambientado de acuerdo al diseño de la historia. Y así sucesivamente podemos mirar muchos escenarios, muchos prototipos de escenarios que van a estar adecuados a la historia que se está representando. La utilería. La utilería consiste en cada uno de los accesorios u objetos usados por los actores dentro de una puesta en escena para recrear la historia. Aquí en esta imagen podemos ver, por ejemplo, accesorios y objetos. Podemos ver un cráneo, podemos ver anteojos, podemos ver cojines, sillas, mesa, vasos, libros, un cuadro de fondo, un florero, ¿no? Entonces, todo eso es utilería. Esta utilería siempre se coloca en el escenario porque los actores estarán en función a esta utilería, actuarán en función a esta utilería. Es necesaria esta utilería para los actores. Fíjense, ahí vemos a los actores sentados en las sillas, ¿no? Entonces las sillas tienen una finalidad dentro del escenario. Así, por ejemplo, también podemos poner como utilería de acuerdo a la necesidad, ¿no? que tengan los actores y la historia. Utilería puede ser un reloj de pared, puede ser un cuchillo, una escoba, puede ser un libro, un paraguas, peluches, juguetes, ¿no? Y todos aquellos accesorios que sean útiles para interpretar la historia. Eso es la utilería. El sonido consiste en el uso de fondos musicales, acordes y necesarios para ambientar una escena en la obra de teatro. El sonido siempre está a cargo de una persona especialista en el manejo de equipos de sonido, ¿no? Y el sonido o el sonidista va a colocar fondos musicales de acuerdo a las escenas que se van viendo en la obra de teatro. Aquí, por ejemplo, vemos una escena en la cual hay una fiesta, hay un baile, entonces el fondo musical debe ser acorde al periodo en el que se está contando esta historia, al momento en el que se está relatando esta historia, ¿no? Entonces debe estar el fondo musical acorde. Por ejemplo, si hay una escena en la que se está interpretando un funeral, entonces el fondo musical también debe ser acorde a ese momento. Debe ser un sonido musical triste, ¿no? Pero que vaya acorde a la escena que se está interpretando en el escenario. Por eso el sonido es muy importante para ambientar la escena. Las luces o iluminación. Consiste en el empleo de diferentes colores de luces según el tipo de escena que se desarrolla en una puesta en escena, ¿no?
Hay una variedad de luces que está a cargo de una persona especialista en el manejo de las luces y que ha ensayado con el elenco también para poder saber en qué momento colocar un tipo de luz, ¿no? Existen luces rojas, luces azules, luces blancas, luces amarillas y cada tipo de luz tiene un porqué de ser usada, ¿no? No se puede usar cualquier color así nomás, sino que los colores de luces tienen un porqué, ¿no? Tienen un momento en el que se van a usar cada tipo de luces. Entonces las luces o la iluminación también juega un papel muy importante para ambientar una escena. El apuntador es la persona que le repite al actor sus diálogos siguiendo el guión para que el actor no se olvide. El apuntador está escondido debajo o a los lados del escenario. El apuntador es una persona que está con el libreto en la mano y que no se ve ante el público, que siempre está escondido o está en un lugar discreto, repitiéndole a los actores sus diálogos. Generalmente este apuntador puede estar a los lados del escenario, puede estar debajo del escenario y en otros casos puede estar delante del escenario, pero escondido del público. Y la tarea del apuntador es simplemente repetirle los diálogos a los actores para que no se queden callados y no olviden lo que tienen que decir en la escena. Esa es la función del apuntador. Muy bien, hasta aquí ha sido todo el tema. Muchísimas gracias por su atención y conmigo será hasta una próxima entrega.